Gracias, hermana Leticia. Buenos días para con todos, amados estudiantes en los distintos países que conforman este cohorte de estudiantes. Hoy vamos a seguir con la última parte del libro de Hechos, los viajes de Pablo, su cautividad y en especial el final del libro de Hechos. Ya hemos visto que Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, combina varios temas y hilos temáticos, por decir, la obra, la presencia del Cristo resucitado, el mover del Espíritu Santo en todo momento. Él dirigía la obra y las decisiones y daba bendición y éxito. El crecimiento de la iglesia poco a poco y también el avance desde la tierra judía hacia otras latitudes, en círculos cada vez más amplios, y hemos visto más que nada en Hechos 15 como el grupo de creyentes, los discípulos, ya no se limitaba a la forma y la cultura y la raza judía tan solo, sino que el Espíritu Santo daba sabiduría y creatividad a los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para establecer un mínimo para poder vivir en paz entre creyentes judíos mesiánicos y creyentes de trasfondo pagano desde los pueblos distintos. Hoy hemos llegado pues a Hechos 18, y Pablo entonces se encuentra en Corinto, una ciudad grande, de mucha inmundicia, un puerto. Bueno, se da esas condiciones hasta hoy día, un sitio multiétnico, y vemos como Pablo ahí empieza, como siempre, en la sinagoga, entre sus compatriotas judíos, y eso concuerda con el hecho que Pablo tenía este llamado triple de ir a las naciones, los no judíos, los griegos, hacia sus compatriotas judíos, y también tenía un llamado especial, una vocación hacia las personas en autoridad, los reyes y otros gobernantes, mayormente que tenía su puesto y posición en el Imperio Romano. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la clase de hoy. A ver cómo iba eso. Ok. Ahí estamos. Encontramos un patrón que si en respuesta a la enseñanza y la predicación del Evangelio como Pablo y su equipo lo llevaban, cada vez sí había conversiones, interés, discusión, pero también había a veces odio, rechazo y de todo. Entonces leemos en Hechos 18, versículo 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Yo estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Uno podría pensar, bueno, entonces ya termina la obra y el ministerio hacia Israel y judíos en la diáspora. Da la impresión, esta expresión, ¿verdad? Pero eso no concuerda con el hecho que en los siguientes capítulos, como siempre, Pablo primero va a la sinagoga, si es que había uno. Bueno, no había uno en Filipos, pero en la mayoría de las ciudades sí había una sinagoga, sí había lugar de reunión de los judíos, y siempre iba ahí, y también irá, sí, ya no en Corinto, pero en otros sitios sigue
con su acercamiento en primer lugar hacia los judíos. Uno puede corroborarlo en Hechos 19 y hasta el último capítulo. Lo veremos que Pablo sí sigue con su contacto, con su anhelo y con su movimiento hacia los judíos para alcanzarles para Cristo, el resucitado, el ungido con el Espíritu Santo de parte de Dios Altísimo. Algunos han tomado esa expresión en Hechos 18, versículo 6, como el fin, un cambio y fuera. Ya no hay más lugar y actividad hacia los judíos, pero eso es un malentendido, eso no es cierto. El Señor nuestro sigue con su obra hacia su pueblo primero, su pueblo antiguo, su propio pueblo, los judíos, y lo sigue haciendo hasta el final de los tiempos. Y todavía hará grandes cosas, según las profecías. Y aquí lo vemos. Entonces, quería aclarar eso, me parece un punto importante y lo vamos a corroborar también en el último capítulo del libro de Hechos. Vamos a seguir un poco y leamos Hechos 18, versículo 13. Hubo un disturbio, hubo un ataque a Pablo, lo llevaron al tribunal de los romanos y hubo una denuncia. Leemos en Hechos 18, versículo 13, ese hombre, denunciaron a ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pero el gobernador romano no les da caso, no concuerda con esta acusación, no da lugar y avance a este ataque y hostilidad y los echa, no escucha, no recibe la acusación. Y eso es un punto importante, que es un patrón repetido en el libro de Hechos, que sí hay acusaciones, hay sospecha sobre este movimiento nuevo, mesiánico, como si fueran anarquistas o un peligro para el Estado y la paz del imperio, pero cada vez los mismos gobernantes, en este caso Galión, lo, lo, lo evalúan en forma distinta, no observan tal peligro, calculan la seriedad como mínima o ninguna. Y eso está bien importante. Y es un tema en estos últimos capítulos del libro de Hechos que se repite. Vamos a ver un poquito más de eso. Leemos en el versículo 23. Después de pasar algún tiempo ahí en Corinto, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galicia y Frigia, animando a todos los discípulos. Y eso es algo que ya hemos visto también, que hace falta un discipulado, una reconfirmación de fortalecer y profundizar la fe iniciada después de la conversión. Hace falta un seguimiento con los discípulos, con los convertidos. Y si no hay, si las cosas no andan bien, se pierde gente, la gente sale por la puerta trasera, etcétera. Pero Pablo sí, con cuidado y con sabiduría y con poder de lo alto, lo hacía en cada lugar donde había estado y donde había establecido un grupo de creyentes.
Luego vamos a seguir. Pablo sigue en la gran ciudad de Éfeso y encontró ahí a nuevos miembros de su equipo, a Apolos, a Aquila y Priscila, y así pudo seguir así. Pero hubo algo raro ahí en Éfeso, y es un trozo del libro de Hechos que provoca discusión. En alguna u otra forma, Pablo observó estos creyentes que han sido bautizados, conocen a Cristo Jesús, algo raro está con ellos, algo anda mal. No sé cómo lo observaba, pero sí, lo sentía, lo sabía. Y entonces preguntando, les dice, recibieron ustedes el Espíritu Santo, pero ellos ni saben de la existencia del Espíritu Santo, tristemente. Solo había sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, al final reciben el bautismo correcto en el nombre del Señor Jesús y del Padre y del Espíritu Santo, y entonces reciben también la llenura del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas y profetizaron esos 12. Casi parece un nuevo Israel. Algunos observan eso como lo normal, así debe ser. Nuestros hermanos y hermanas pentecostales dicen muchas veces después de la conversión habrá una segunda bendición, la llenura, el hablar en lenguas, etcétera. Y es tan necesario y así es el orden. Otros, y yo me cuento entre ellos, ven eso más bien como algo extraordinario, no lo normal, sino lo extraordinario. Y aquí fue en un inicio, pero no siempre será así. Sí puede haber un avance en nuestra conciencia y en nuestra entrega al Espíritu Santo, pero lo normal, considero yo, es que en la conversión, al entregarnos a Jesucristo, de una vez recibimos el Espíritu Santo y todo lo que Él nos regala. Si quieres, puedes leer más sobre eso en el librito de John Stott, Sed llenos del Espíritu Santo. Y él lo argumenta, lo explica un poquito más. El punto importante para nosotros es, se observa la confirmación divina. También en esta etapa, en este lugar, Dios mismo confirma que también esta gente pertenecen al pueblo que se salva, al reino de Dios. Ellos también tienen su lugar y son miembros con plenos derechos del pueblo de Dios. Eso sí, igual como en el caso de Cornelio y otros gentiles, el Señor lo había hecho. Eso es por lo menos lo importante en la línea, el hilo narrativo y histórico del libro de Hechos. Que Dios mismo, que el Espíritu Santo en persona, sí confirma cada vez esas nuevas etapas y la obra cada vez en grupos y en sitios más amplios hasta el final de la tierra. Leemos en Hechos 19, versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Y también en el versículo 20, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Vemos que detrás de todo eso no hay nada ni nadie que puede detener el avance del Evangelio, que la palabra de Dios y del Señor Jesucristo sí seguía, a pesar de todo,
eso es lo lindo. También es un tema repetido principal del libro de Hechos, ese crecimiento de la iglesia que es producto y fruto del avance de la palabra de Dios. La palabra establece, hace nacer grupos de creyentes en los distintos sitios. Es la obra del Señor. El Cristo resucitado está detrás de todo eso. Entonces vamos a seguir con el siguiente, con la siguiente diapositiva. En todo eso podemos observar un propósito que se llama apologético, de defensa. Lucas defiende el movimiento de Jesús contra la sospecha romana que ahí circulaba, que la iglesia fuera un peligro anarquista. Y Lucas como responde a esa sospecha y esa acusación. Y hemos visto como el secretario de la ciudad de Éfeso también podía verificar que no hay peligro alguno. Eso es el propósito apologético del libro de Hechos. Y más que nada, en esta última parte que hoy comentamos, se observa tal propósito. En el contacto entre Pablo y las autoridades romanas se aclaran las cosas. Hemos visto Galión, ahora podemos ver como el secretario de la ciudad de Éfeso, un hombre muy poderoso, sí, entra en las mismas conclusiones. No hay peligro, no hay anarquía. Así leemos, hubo un alboroto en Éfeso, pero al final, sí, se baja el peligro y también la protesta. Leemos en Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. A mi parecer, aquí se puede observar que los creyentes cristianos ya celebraban el domingo, el día del Señor. Igual como en Apocalipsis capítulo 1 se dice, a mi parecer, que ya había costumbre de reunirse temprano o muy tarde en el día domingo, como hoy lo denominamos, en el primer día de la semana, para celebrar y agradecer por la resurrección y por el resucitado. Yo creo que aquí ya se ve ese patrón. En el primer siglo, como 3 o 4 décadas después de Cristo, para partir el pan, como hemos visto, tanto para cenar juntos y comer juntos y partir el pan en la Santa Cena y así conmemorar la muerte conciliadora de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección gloriosa. Y que Él es el pan de vida, el pan en el desierto, el pan desde el cielo dado por su Padre. Sigue Pablo con su estadía en Éfeso y él sabe que no va a regresar ahí, no les va a encontrar y ver en vivo de nuevo. Por eso, él se despide de ellos. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse a la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Vemos aquí a un Pablo todavía parte del judaísmo, un movimiento mesiánico, pero todavía conectado con su pueblo y con su liturgia y con sus fiestas.
Y Pablo sí quería participar en el templo, en la sinagoga, junto con ellos, aunque él había encontrado cumplimiento de las promesas divinas del Antiguo Testamento en Cristo Jesús, el ungido, el Mesías. Y vemos como Pablo entonces da con los ancianos, con los líderes, siervos de Éfeso, todo un discurso um, um, donde repite sus principios de su ministerio, de su actuar entre ellos y también de su mensaje. Es un trozo algo largo, en capítulo 20, de los versículos 18 al 35. Y quisiera con ustedes ver algunos principios para tu ministerio. ¿Qué contiene la obra cristiana según estos versículos? ¿Qué principios, ideas principales debes llevar a cabo según Pablo lo explica y elabora en estos versículos? Quisiera que pongas algo en el chat. eh, ¿Qué cosa sacas y aprendes de este discurso de Pablo cuando él se encuentra con estos líderes? ¿Qué cosas es la cosecha para ti y para mí? ¿Podrías poner algo en el chat y lo vamos a leer? Toma un par de minutos y saca de estos versículos, capítulo 20, versículo 18 al 35, por favor, un principio, un acercamiento, eh, sobre tu actitud, sobre el contenido de tu mensaje, sobre tu interactuación con la iglesia del Señor. Quisiera ver un par de participaciones, por favor, en el chat. A ver, hermanos, un principio o qué debe ser parte de tu mensaje hacia la iglesia según el discurso de Pablo, qué cosas sacas ahí, qué aprendes. O, y ponlo por favor en el chat. Muy bien, Carlos dice, el amor a la iglesia. Sí, hasta con lágrimas, dice Pablo, ¿verdad? Enseñar con humildad, guiada por el Espíritu Santo. El versículo 31. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 días, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Un trato personal. También la perseverancia, la obediencia, la dependencia de Pablo hacia su Dios y su dirección. Ver un par de personas más, por favor. Predicar la palabra. El Espíritu Santo seguía a Pablo
prioridad a Cristo, un fuerte compromiso con la iglesia y cada miembro, servir con humildad. El ejemplo de trabajar por la iglesia y no ser interesado en su dinero. En ese sentido, Pablo mantenía su independencia, su libertad. El versículo 35, con su ejemplo, para ayudar a los necesitados. Hay más dicho en dar que en recibir. Pablo predicaba y enseñaba con todo cuanto podía para ganar almas para Cristo. Y enseñaba también con su ejemplo en vivo, personal. Muy bien, hermanos, la empatía. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. La humildad, el realismo. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, hermanos. Vamos a seguir, pues, con la pantalla. A ver, ¿dónde estuvimos? Ok. Yo mismo he sacado un par de principios. Pueden verlo después. A ver, él vigilaba como un guarda, como un pastor sobre toda la grey, pero también sobre sí mismo, ¿verdad? Él dice eso, cuídense de sí mismo. Primero, cuidado personal, ser, ser honesto, ser cuidadoso, eh, aplicar un cuidado a tu alma, a tu persona, a tu andar. No puedes tan solo dar y dar y dar y estar metido con otros si no te vigilas y te cuides de ti mismo. Es una expresión muy importante lo que dice Pablo. A ver, dice eso. Y también trabaja en equipo. Él mismo necesita ser pastoreado. Se deja guiar por el Espíritu Santo y desarrolla su ministerio desde la oración, desde el contacto continuo y la dependencia siempre de Dios, su poder, su sabiduría, su dirección. Son principios muy importantes y también la conciencia limpia, porque al final Dios mira y sabe todo. Entonces yo podría mantener toda una pantalla bonita hacia la gente, pero estamos delante de un Dios omnipotente y que sabe todo. Bien, eso está seguro en el campus bíblico, van a poder encontrarlo. Es un discurso, hace falta, diría yo, considerar y meditarlo cada año, una vez por lo menos, de forma seria, para seguir con puntería en tu ministerio. Vemos en los siguientes capítulos que se va a tomar a Pablo preso y él va camino hacia Roma, en su caso, pero en su viaje, en este desarrollo, se observa muchos paralelos entre Cristo, que también iba a ser tomado preso, sabía que le esperaban muchas cosas malas en Jerusalén, sufrimiento y hasta muerte, y aún así iba en obediencia, en servicio total. Y podemos ver algo de la imagen de Cristo, de la mentalidad de Cristo en su siervo Pablo. Se puede ver que Cristo resucitado vive en él y que el camino de Cristo, de humillación, de sufrimiento, de peligros, de rechazo,
de falsas acusaciones se repite en su siervo Pablo. Y es muy notorio que Lucas pone a propósito tantos paralelos entre el camino de Cristo hacia el final, hacia el mal y el camino de Pablo. Y aquí se puede ver los paralelos. Muchas personas avisan a Cristo, avisan a Pablo, pero ni modo, sigue Cristo y sigue su apóstol. Y es muy notorio, es muy detallado, ¿verdad? El paralelismo entre el Salvador y su siervo, el odio que reciben como forma de justicia, pero también hay personas que apoyan de forma simpática como Centurión y otros, pero al final, el final es muy distinto. Sabemos el final de Jesucristo en la cruz y el final de Pablo en Roma. El Señor Jesucristo no se defiende. Siempre sabía respuesta y preguntas para callar a otros, pero al final, en su juicio, Jesús aparece muy callado, muy tranquilo, muy silencioso. Él no se defiende, pero Pablo sí se defiende y apela al emperador de Roma. Hace uso de sus derechos, mientras que Cristo no lo hacía. El Señor Jesucristo se entrega en manos de sus enemigos, ahí en el jardín de Getsemaní, pero Pablo, Dios lo protege contra sus enemigos, contra un atentado, contra un asalto, contra emboscadas y este tipo de cosas. Entonces ahí sí hay gran diferencia. Y el camino del siervo está un poco distinto, termina de forma distinta de su Salvador. Muy notorio. Es, son, son cosas literarias del libro de Hechos, la forma como Lucas en su Evangelio presentan las cosas y cómo lo hace en forma repetida, pero a la vez distinta, en el libro de Hechos. Y así también, en nuestro caso, habrán paralelos, habrán semejanzas con nuestro Salvador y Señor y su camino de sufrimiento, tribulaciones, serán parte del ministerio y de la vida del creyente eh, por medio de sufrimiento y tribulaciones y un montón de cosas, entraremos en el reino de Dios. Pero a la vez habrán diferencias, porque la pasión de Cristo es única, eh, lleva salvación. La nuestra es parte de seguir a Él y ser sus siervos. Okay. Vamos a seguir un poco con Hechos 21, porque Pablo y su equipo regresan a Jerusalén, zarpan en esta dirección, y en capítulo 21, versículo 11 y 12, vemos que un profeta llamado Ágabo vino a vernos, tomando el cinturón de Pablo, se ató con los pies, con él de pies y manos, y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. El libro de Hechos presenta a este creyente Ágabo como un profeta verdadero, un profeta real, con un don de profecía de parte de Dios. Y sí, él pasa un mensaje divino
hacia Pablo y el resto de los oyentes. Pero al punto está recibir una profecía y cómo aplicarla. Pablo lo interpreta y lo aplica en forma distinta de la que hace Ágabo y los otros creyentes alrededor de Pablo. Ellos piensan, bueno, habrá peligro, serás atado en Jerusalén, entonces no vayas al otro lado, porfa. Pero Pablo dice, bueno, aún si eso me espera, en obediencia iré. Venga lo que venga. Entonces, sí fue una profecía correcta, divina, apropiada, pero la conclusión, la aplicación, Pablo mismo tenía que hacerla y él lo hacía según su conciencia y su dependencia en Cristo. Y sí, se puede ver algo de tensión, ¿verdad? O de discusión, o de distintas conclusiones que saca Pablo y su equipo y otra gente. Podemos observar algo de eso en el versículo 26. Bueno, en el resto del capítulo, nosotros, dice Lucas, y nosotros, los de ese lugar, le rogamos a Pablo que no subiera, pero Pablo sí sube, porque sabe, sí, me pasará de todo, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Pienso que debo ir a Jerusalén, que el Señor me impulsa, y entonces venga lo que venga. Entonces sí, Pablo llega a Jerusalén y ahí se encuentra con los creyentes ahí, con los ancianos, y entonces al final, al día siguiente, dice el versículo 26, al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos, luego entró en el templo de Jerusalén para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo lo había pensado como un acto inteligente, bueno, propicio para mostrar su lealtad con Israel, con el rito judío y con su gente, con sus compatriotas. Pero al final, más bien, no funcionó, porque hay un malentendido. Los judíos en el templo piensan equivocadamente que Pablo ha traído un gentil, un no judío en el templo de Dios. No era cierto, era un malentendido, pero la acusan de eso y crece un alboroto y toda la gente grita y el uno repite lo que el otro grita y entonces un gran disturbio. Y al final intervienen los romanos, los soldados, había un cuartel justo pegado con el templo, porque era un lugar público y grande, importante, estratégico, y entonces toman a Pablo preso para, por lo menos, salvarle la vida. Toman a Pablo preso. Y cuando están llevándolo hacia afuera, hacia el cuartel, hacia la fortaleza de Antonia, justo pegado al templo. Entonces, cuando están subiendo en las gradas, la gradería del cuartel, Pablo habla al centurión romano y entonces, cuando los soldados estaban a punto de meterle en el cuartel, habla con el comandante y entonces
Pablo no es un, um, un peligro, un guerrillero, sino un judío normal y corriente de Tarso, y entonces pide permiso para hablar a la gente ahí reunida, alborotada. Y entonces Pablo de repente recibe un púlpito enorme, público, para hablar a su pueblo. Y ellos escuchan con atención cuando observan que les habla en su propio idioma, en el idioma de su corazón, en su lengua materna, el arameo. Y entonces Pablo da su testimonio y habla de cómo Dios lo había rescatado de su fanatismo, de sus equivocaciones, de sus malentendidos, y cómo en camino a Damasco el Señor resucitado la aparición. Es la segunda vez que leemos sobre la conversión de Pablo. La primera en capítulo 9, ahora en capítulo 22, y la tercera, tan importante está, ante el rey Agripa. Y en cada uno, como un buen predicador, hay pequeños detalles que Pablo adapta, se conecta con su público, con la situación, con el contexto, y aquí también cuando él habla a la gente ahí en el templo, gente seria, gente devota, pero con toda esta confusión y tanto odio y fanatismo, él les habla sobre la obra del Señor en su vida. Vamos a seguir con el capítulo 23. A ver. Pablo ante el consejo, el concilio, el Sanedrín de los judíos, su gobierno político religioso, y ahí lo interrogan, y dice Pablo ahí lo que tenía que decir. Y en la noche siguiente, cuando Pablo tenía sufrido tanto odio, tanta injusticia, lo habían tomado preso en forma injusta y no necesitada. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y aquí vemos de nuevo el libro de los Hechos, son los hechos de Cristo resucitado. El Señor ahí está. Él busca su siervo, de repente un poco, no sé, pero uno podría imaginarse asustado, deprimido, enojado por la injusticia, pero el Señor lo busca y lo atiende. Una pastoral personal, cuidado a la medida para Pablo en la noche. Y dice: ánimo, yo todavía estoy en cargo, y yo tengo mis propósitos y mis planes. Tú vas a cumplir todo lo que yo te he puesto a cumplir. No solo has podido testificar de mí en Jerusalén, lo había hecho, pero también te toca en Roma. Es necesario. Hay un plan que debe suceder, como también en la vida de Jesús, ¿verdad? Él debió, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios Padre. Y así, este plan también existe para Pablo y para nosotros. Y ese plan se dará. Y también aquí el Señor le da la promesa: si estarás en Roma, si llegarás ahí darás testimonio de mí. Y así sucedió. Lo vamos a ver. Han tomado a Pablo como preso, y lo llevan de Jerusalén a Cesarea. Tratan de matarlo en camino, pero Dios
lo avisa y no logran tal mal. Y de nuevo hay un encuentro, una conversación con un oficial romano, un gobernador del imperio. Y vemos de nuevo el propósito apologético que se aclara, que se defiende que los creyentes cristianos no son un peligro, nada de anarquía. Se puede ver en versículo 29. eh, Dice al gobernador eh, Claudio Lisias: descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que merecía la muerte o la cárcel. Y cada vez Lucas aclara eso a Teófilo y a otros lectores, a los oficiales romanos de su tiempo, que el Evangelio de Cristo, sí, por un lado, lleva a adorar y obedecer a otro rey, al Curios Jesucristo. Pero al otro lado, en principio no es un peligro contra el Estado o la paz. Y no hace nada mal en sentido político, nada que merece muerte o cárcel. Sí, Lucas aclaró en su evangelio. Qué curioso, qué raro que el rey de los judíos que lo crucificaron, porque es eso. Y Lucas aclara, fue una injusticia, él no tenía la culpa, pero Dios llevaba a cabo así su plan de salvación. Y también en el caso de Pablo y de Pedro, aclara Lucas, no habían hecho nada mal, no son malhechores, no son criminales, nada de eso. Más bien los planes de Dios y el odio de judíos, los líderes y otros, se combinan en una forma curiosa. Y entonces Pablo, primero tomado preso en Jerusalén, llevado a Cesarea, en la costa, en el norte de Israel, donde estaba el gobernador romano, y entonces lo encarcelan y lo llevan a los reyes. Y justo ahí dará su testimonio y cumple su llamado triple cada vez. Eh, el enemigo y la gente con su odio hacen su cosa, su parte, pero Dios también de su lado cumple sus propósitos y sigue con su dirección divina en cada momento. Sigue un proceso ante Félix en Cesarea, no avanza para nada. Pablo está preso, sigue después de Félix otro gobernador, Festo, que subió al puesto, pero él también quiere mantener más bien las relaciones pacíficas con los líderes judíos. Entonces, Pablo no ve otra opción sino apelar al emperador, porque tristemente, con el famoso derecho romano, no iba a recibir su derecho, no iban a tratarlo en forma justa. Entonces Pablo mismo se ve obligado a tomar un paso y apela al emperador. Y lo hace en el versículo 8 al 10 de capítulo 25. Pablo contestó: yo estoy ante el tribunal del emperador, donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos, como hacía tanto Félix como Festo.
apelo al emperador. Y era su derecho como ciudadano romano. Y así lo hace. Entonces, eso significaba que tenían que llevarlo a Roma, la capital del imperio, y la corte del emperador. Entonces, el gobernador romano era obligado de conceder tal apelación. No había otra. Y con todo eso, con acusaciones falsas, con dirigentes romanos que tardan en hacer lo derecho, lo justo, se va a cumplir el llamado de Pablo de dar a conocer el nombre de Cristo, el nombre de su Señor a los reyes de las naciones, a los gobernantes, a los en autoridad. Y así lo hace. Con Félix, con Festo, con Area Agripa, con el centurión, con Claudio Lisias y con otros. Y así, en medio de todo este enredo, injusticia, el Señor hace su cosa y lo lleva a cabo a cabalidad, de inicio a fin. Vemos a Pablo preso en distintos sitios. En Jerusalén, Cesarea, ya había sido preso en Filipos, también fue detenido en Éfeso y al final en Roma, como veremos, en las cárceles. Pero eran distintos los sitios de detención de aquel entonces en comparación con nuestro tiempo. Nosotros tenemos centros penitenciarios. Entonces, el castigo o la pena o la sentencia es detención. Pero en la antigüedad era diferente. La detención solo servía como etapa previa a la sentencia. En la etapa de investigación, antes del juicio. Había distintos grados en la cautividad, en qué tipo de cárcel y en qué forma te iban a poner preso. Bueno, lo peor de lo peor, lógicamente, la célula de muerte. También bastante feo, la prisión estatal de los romanos. Había también otras prisiones con o sin cadenas. Pablo, cuando al final llegaba a Roma, tenía la llamada custodia libre, preso en una casa o en un cuartel con un soldado, pero con cierta forma de libertad, como veremos en Roma. Menos fuerte la cautividad domiciliaria y la gente más rica y poderosa, bueno, hasta hoy día, liberación por pago de fianza. Y aparecer cuando es necesario, ¿verdad? Y qué tipo de detención y de cautividad iban a recibir dependía de varias cosas, de tu posición social, libre o esclavo, rico o pobre, de la posición social del acusador. Bueno, en este caso los acusadores eran líderes judíos del más alto rango del gobierno nacional de ellos. La seriedad del crimen, desde luego, los intereses, consecuencias del juez, podemos ver en el caso de Pilato, pero también en el caso de Festo y Félix, esperaban dinero de por medio, esperaban, bueno, pagos falsos, y al final la ciudadanía del acusado, en el caso de Pablo, como ciudadano libre romano, estaba en la categoría, digamos, máxima, de tal forma que podemos ver que eso tenía sus implicaciones y sus consecuencias para su juicio y la forma
de que su cautividad se llevaba a cabo. Se observa cada vez, de forma repetida, que los oficiales romanos y Lucas veían a las acusaciones contra Pablo como débiles, inconsistentes y falsas. La forma que tratan a Pablo, la libertad que él tiene, dejan ver eso entre las líneas. Todo parece indicar que Pablo, cuando al final llegó preso a Roma, sí apareció ante César, el emperador, y después fue liberado. No lo sabemos, pero es lo más probable, viendo todo lo anterior, ¿verdad? Pero veremos un poquito de eso en capítulo 28. Sí, todo eso es parte del propósito apologético, la aclaración que Lucas presenta a Teófilo y otros romanos con confusión, con sospechas. Se aclaran las cosas. ¿Ok? Primero vamos a dar un pequeño espacio para preguntas, si es que haya hasta este momento. Por favor, levanta la mano y los hermanos técnicos de soporte les va a dar la libertad de poner su pregunta. Precisa, concisa y, por favor, adelante. El hermano Antonio Lázaro, el hermano Lorenzo. A ver, con la ayuda de... En la esquina izquierda, activar su... Ah. Muy buenos días, pastor. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante, ¿no? La vida de Pablo, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es lo que sostenía a Pablo en tener, como se dice, esa voluntad de hacer la obra de Dios? Y, o sea, ¿qué es lo que sostenía, ¿no? O sea, ¿cuál era su fortaleza, mejor dicho, para aguantar todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Esa es mi pregunta. Ajá. Buena pregunta, porque si logramos aclarar eso, también nosotros podemos aprender y aplicarlo, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor Jesucristo lo buscaba y le daba lo necesario, el ánimo, una palabra, dirección. Y luego, también en medio de la tormenta, también de nuevo, el Señor Jesucristo de noche está a su lado y le habla. Y Pablo sí, seguro buscaba tal dirección y estaba atento, tenía sus oídos y su corazón abierto, pero el Señor también en su momento debido, preciso, sabía darle fortaleza y poder de lo alto. Entonces yo lo considero como que el resucitado hacía realidad su promesa en Hechos 1:8. Recibirán poder de lo alto cuando vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Obra del resucitado, promesa del Padre, fortaleza del Espíritu Santo. El Dios Trino en acción. Así lo considero yo. Hermano Lorenzo, por favor, adelante. Muy buenos días, pastor. Qué bien la enseñanza y agradecido, pastor, a Dios por haber participado, en estas clases. Me preguntas, pastor, sobre la acusación a Pablo. Luego pasa, dice, a presentar 4 acusaciones concretas contra el apóstol Pablo. ¿Cuáles fueron los 4, pastor? A ver, ¿dónde dice eso?
Ese está en capítulo 24, 24, 5, 8. Ah, ya. Ok. Mm, sí, ahí dice que los líderes judíos acusan a Pablo de lo siguiente, eh, que sea una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos, cabecilla de la secta de los nazarenos, incluso trató de profanar el templo, lo que no es cierto, es un malentendido. Um, sí, Pablo era en cierto sentido cabecilla de ese movimiento, eso sí es cierto, pero que sea una plaga, bueno, eso es una interpretación por su cuenta, ¿verdad? Um, pero la mayoría de estas cosas no podían probarlas. Y el mismo gobernador romano lo observaba y lo concluía muy bien, que eran inconsistentes, que no eran ciertas, que no eran contundentes y conclusivas las acusaciones, nada que ver, eh, que eran cosas de su ley y de su religión y nada más, o distintas interpretaciones sobre la ley de los judíos, y a los romanos no les interesaba ni papa. Eh, entonces, muchas acusaciones, pero pocas pegaban y nada que ver, en mis palabras. Otra pregunta, hermanos. Si no, vamos a seguir. A ver. Aquí hay una pregunta de Roxana en el chat. Si es que en la antigüedad las personas culpadas de algún delito se defendían a solas o había alguien que intercediera por ellos. Porque en varios pasajes los acusados aparecen hablando y argumentando, pero no parece haber un intermediario, pero los acusadores pertenecían al oficialismo, imperio, sinagoga, por ejemplo. Había asimetría, así podríamos llamarlo, de hecho, las cosas quizá eran menos organizadas que hoy día, donde cada acusado tiene derecho a un abogado, a un defensor, si es por tu cuenta o de parte del Estado. Las cosas no eran tan buenas en aquel entonces. Sí, la gente con dinero y posibilidades podían, podrían encontrar un abogado, un oficial, un estudiado para defender a ellos, pero Pablo no tenía dinero ni tampoco autoridad y poder para tener uno y más bien prefería a defenderse a sí mismo y dar su testimonio a la vez, porque era una oportunidad para él de hablar de su fe y de su Señor y de la verdad de Cristo. Entonces la situación era distinta de la que hoy día conocemos. Espero que eso ayude, hermana Roxana. Vamos a seguir con la enseñanza y voy a compartir mi pantalla otra vez. Y luego veremos si llegamos a la pregunta sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Veremos. Ok. Entonces Pablo al final, como el Señor Jesucristo le había dicho, sigue camino a Roma. Debe aparecer ante el emperador y dar su testimonio ahí, en el centro y
la capital del Imperio Romano, y entonces así se habrá cumplido la promesa que hasta el final de la tierra, en círculos cada vez más amplios, el Evangelio se va a esparcir. Podemos ver en esos capítulos como Lucas estaba testigo ocular de todo el viaje, el naufragio, de la llegada de Pablo a Roma, da un testimonio de primera mano. Y entonces muy confiable, muy preciso, detallado, bien bonito de leerlo, como en forma de nosotros, escribe, se incluye a sí mismo, y entonces es muy lindo, podemos casi viajar con ellos hacia la capital de Italia, de Roma. Al final de todo un viaje largo en barco, con una tempestad, una tormenta, Pablo viaja a Roma. También en esta etapa hay lecciones, y el estudioso John MacArthur ha compilado un par de principios y lecciones para nuestro liderazgo, para vivir y guiar como siervos y siervas del Señor. Y puedes encontrar ahí muchas cosas que él saca justo de esos capítulos algo largos sobre las andanzas de Pablo en el mar y todo lo que pasa ahí en la isla de Malta, etc. Vemos en capítulo 27, versículo 23, que apareció en la noche un ángel de Dios a Pablo, al Dios a quien pertenezco, a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Vemos de nuevo cómo el Señor cuida de su siervo, de su apóstol, y también eso es cierto para con nosotros. El Señor no ha cambiado. Sigue siendo fiel y cuidadoso y cariñoso para con nosotros. Y sigue el relato de un naufragio. No lo ha inventado Gabo, sino Lucas ya muy antes. Un naufragio tremendo, sin medios de comunicación como hoy día tenemos, con mucho miedo por el mar, pero al final sucede lo que Dios le había prometido a su siervo. Llegan a Roma con toda la embarcación, y entonces leemos en Hechos 28, versículos 16 y 17. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular, con un soldado que lo custodiara, custodia libre. Un privilegio, una cautividad ligera, liviana. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Así dice, lo leemos, pero cuando piensas en lo anterior, puede sorprenderte. Es algo tremendo. ¿A quién debía Pablo todo este enredo, los peligros, la injusticia, esa barbaridad? A los judíos líderes, a sus compatriotas. ¿Y quiénes convoca? ¿A quiénes convoca? Justo a ellos. Qué curioso. Uno podría decir, qué hombre más perdonador. Busca todavía alcanzar a ellos con el Evangelio. Qué fuerte que nosotros de repente hubiéramos dicho, bueno, ya no más, suficiente, basta con ustedes, ya no más, nunca más. Pero Pablo todavía quiere verlos, quiere hablar,
quiere testificar, quiere discutir, aún a los líderes judíos. Yo creo solo la gran gracia del Señor, la mansedumbre de Cristo puede provocar algo así, una actitud tan mansa, tan de querer, de amar al enemigo. Vemos la actitud, el espíritu de Cristo en el apóstol Pablo. Es algo maravilloso, es algo muy especial, es algo de Dios, es algo del Espíritu Santo, sin duda. Entran en una discusión, algunos se convencen, se convierten, otros no, y leemos en todo eso que Pablo sigue con su visión y su misión hacia el pueblo judío, y sigue hasta por el final con su llamado triple, también a los hijos e hijas de Israel. Por más barbaridades, injusticias, malentendidos, confusiones que ellos han cometido, él sigue. Sigue con su llamado, sigue haciendo lo que Dios le ha puesto. Y entonces Dios no ha rechazado a Israel. Lejos de eso, Dios sigue siendo fiel y por eso nosotros seguimos teniendo anhelo, visión, oración para el pueblo judío. Lo podemos ver hasta el final del libro de Hechos. Ahora leemos los últimos 2 versículos del libro de Hechos. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Para muchos, eso parece un final muy abrupto. Inclusive, se han preguntado, ¿es que la conclusión al final del libro se perdió? ¿Es que el escritor murió, Lucas? ¿Sería que los ratones comieron el resto del libro? ¿O el fuego? ¿Sería que el pergamino se acabó de repente y ya no pudo más Lucas? ¿Sería este el final correcto? ¿O qué ha pasado? Nos quedamos por lo menos con preguntas. La pregunta, ¿y cómo siguió Pablo después de estos 2 años? Y es que a la verdad apareció delante del emperador romano. ¿Y cómo fue este encuentro? ¿Y qué fue la sentencia? Es que Pablo fue liberado, pudo viajar de nuevo, y visitar las iglesias, visitar a España de repente. No lo sabemos, ¿verdad? Nos quedamos con algunas preguntas, por lo menos sobre Pablo. Pero al final no trata este libro sobre Pablo ni sobre Pedro. El interés de Lucas no es biográfico, sino teológico, sobre la obra de Cristo, el mover del Espíritu Santo, el crecimiento de la iglesia, y no tanto sobre los agentes humanos, los apóstoles, Felipe, Pedro y otros. Ellos no son lo más importante, sino la obra de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces, yo personalmente considero este sí fue a propósito el final y la conclusión correcta del libro de Hechos. Así terminó, así lo puso Lucas, planeado, inspirado correctamente. Y por lo menos vemos como al final del libro se retoma los temas del inicio. Cristo había hablado con los
con sus 12, 40 días sobre el reino de Dios. Y les había dado en su despedida la promesa del Espíritu Santo y de poder de lo alto y de un mover hasta el último de la tierra. Y aquí vemos, ya se cumplió. Por lo menos el Evangelio ya llegó a la capital del reino romano, del imperio de los romanos. Cumplimiento de la promesa inicial. En este sentido, concuerdan el inicio y el cierre del libro. El círculo, por decir, se cerró. Con tantas barbaridades e injusticias, la gente se puede luchar, huir o congelar, ¿verdad? Así lo dicen los psicólogos. Pero Pablo más bien lo describen dos verbos distintos. Él más bien, dice el versículo 31, predicaba y enseñaba. Y seguía entonces con su llamado, seguía con su ministerio. Aún siendo preso, aún con un soldado a su lado, seguía. No vemos a Pablo deprimido, no vemos a Pablo enojado, amargo. Vemos a Pablo todavía con anhelo, con fervor, con amor hacia las personas, tanto judías como paganas. Y seguía con su obra, predicación y de enseñanza. Qué bueno. ¿Cómo es que podía? Sí, es el Señor Jesucristo que cumple su promesa. Es el secreto, la clave, es Hechos 1:8. Recibirás poder de lo alto. Y así Él pudo y nosotros podremos. Eso, hermanos, es el secreto, es la llave. Que tenemos un Señor vivo y un Señor fiel y un Señor poderoso que desde lo alto puede enviarnos justo lo que necesitamos. Si Pablo sufre una barbaridad, una injusticia, acusaciones falsas, qué tremendo, qué feo, pero no vemos un hombre quebrantado, sino sigue con la visión y sigue con su llamado, sigue en su puesto, sigue fiel por la gracia del Señor. Y así podrás tú y yo también. Sí, a veces un creyente genuino puede sufrir injusticias en la sociedad, aún de parte del gobierno, aún en medio de la iglesia, malentendidos, acusaciones, luchas, de todo. Pero vamos a poder seguir por la gracia del Señor. Él estará a nuestro lado como lo estaba al lado de Pablo, en la noche, en el día, en cada momento. A través de muchas situaciones el Señor lo guiaba hasta el final. Eso es lo lindo y lo especial. Y vemos como el Evangelio de Cristo y la enseñanza del reino de Dios sigue, a pesar de malentendidos, a pesar de confusiones, de paganos, de magos, de hechiceros, a pesar de ataques, asaltos, atentados, sigue la obra de Dios, sigue la palabra de Dios, crecía y se multiplicaban y cada vez más personas se entregaban a la fe que salva. No hay nada ni nadie que puede detener a la obra de Dios. Eso es lo lindo y lo fuerte, lo bonito del libro de Hechos. Y este Dios no ha cambiado. Vemos a Pablo con valentía. Son
las características del siervo fiel, enseñaba y predicaba acerca del Señor Jesucristo, con todos sus títulos y nombres en forma solemne. Es la conclusión cristocéntrica, sin impedimento y sin temor alguno. Y hemos visto que es una palabra clave en todo el libro de Hechos. Se traduce en formas distintas, con denuedo, con valentía, con franqueza, sin temor alguno. Dicen todo lo que tenían que decir con libertad, en la libertad personal, interna, subjetiva. Y a la vez vemos que Pablo podía enseñar y dar testimonio a la gente que le visitaba, a su equipo, a la gente de Roma, sin impedimento. Es decir, tenía la libertad externa, política. El gobierno no le prohibía nada de eso. Podía recibir a las personas que quería, de tal forma que hacía de su cárcel, de su casa con detención domiciliaria, lo convertía en oficina de misiones. Es tremendo. Seguía escribiendo cartas, hacía oración, recibía gentes, explicaba su mensaje, su testimonio, el Evangelio de Cristo, y cada vez un soldado diferente. Pablo estaba ahí atado al soldado, pero al revés también. Y seguro Pablo lo veía como una oportunidad. Y seguro Pablo lo veía como algo que Dios hace colaborar para bien. Porque todo el cuartel, poco a poco, cada uno en su turno, estaban ahí con este preso medio raro, que oraba mucho, que recibe gentes de distintas naciones, siempre toma tiempo para cada uno, habla con tanto entusiasmo sobre un tal Jesucristo. Pablo seguro aplicaba y hacía verdad en en Roma, lo que él mismo escribió luego a los romanos, en Romanos 12, versículos 12 y 13. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen hospitalidad. Bueno, él mismo lo hacía. Él vivía lo que predicaba. Y sí, por cierto, él recibió poder de lo alto. Y aún siendo débil y preso, era fuerte, tenía fuerza de parte de Dios. Y así podía, por la gracia de Cristo, como después escribe en 2 Corintios 12. Creo eso fue el secreto de Pablo y puede ser el secreto para nosotros. El libro de Hechos sí narra, relata avance, progreso, éxito, números, crecimiento, pero a la vez hay ataques, hay contratiempos, hay desilusiones, hay acusaciones. Pero con todo eso, nadie ni nada puede detener el Evangelio, la palabra de Dios. De tal forma que el libro tiene un final positivo y abierto. Si aquí en la Biblia impresa aparece un punto, pero más bien es un coma, porque la obra de Dios sigue hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo vuelva. Y sigue la obra de Dios en nuestro tiempo todavía. El Señor no ha cambiado. Él es fiel y fuerte. Para gente débil y limitada como nosotros. Hay un cuento sobre un pastor que decía a su congregación: bueno, hermanos, la próxima quiero predicar sobre algo, entonces quisiera que lo lean de antemano, por favor, todos, Hechos 29.
Y el próximo domingo, el pastor, en la hora del sermón, empezó. Bueno, hermanos, ¿quiénes han leído el capítulo indicado, Hechos 29? Bueno, subían varios su mano, era una pregunta trampa, desde luego, y se dilataban como mentirosos, ¿verdad? Pero a la verdad, sí, nosotros vivimos Hechos 29, porque el Señor sigue escribiendo su obra, sigue con el Evangelio, sigue con la palabra que crecía y se multiplicaba. Sí, el Espíritu Santo sigue moviéndose y nosotros podemos ser partícipes y colaboradores con el gran dirigente, el Señor Cristo resucitado en el poder del Espíritu Santo. Entonces sí, es un final, sí, quizá algo abrupto, pero sí adecuado, positivo, abierto, porque sigue el Señor su obra en toda la tierra hasta el final de los tiempos y hasta el final del globo, hasta que Él vuelva. Bueno, casi es una prédica, hermanos. A ver, si hay preguntas, había una, a ver, en el chat, había una pregunta de la hermana Marcela. Todos los que recibían a Cristo debían ser bautizados con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Hoy día en la iglesia no todos hablan en lenguas. Eso es señal que no tiene el Espíritu Santo, o ahí aplica que el Espíritu Santo le da el don a quien él desea. Bueno, las distintas iglesias tienen sus posturas, pero cuando lees el libro de Hechos de inicio a fin, si observas que al llegar a la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, la gente recibe el Espíritu Santo y eso se demuestra en el hablar de uno. En el caso de los apóstoles en el día de Pentecostés, hablaban en idiomas distintos, no hablaban en lenguas en el sentido que nosotros lo decimos, sino hablaban en idiomas de ese tiempo, de otros pueblos, y hablaban y predicaban a Cristo, al resucitado, al crucificado. A Cornelio y también la gente en Éfeso, Hechos 19, al recibir el Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo, su boca se abría, hablaban profecías, alababan a Dios. Bueno, la alabanza siempre habrá. El dar testimonio de Cristo como Señor y Salvador siempre habrá. Pero no parece que todos hablan en lenguas o tienen que hablar en lenguas. Y tan solo así eres creyente real. Me parece que no es un deber para cada creyente y me parece una confusión. Pero sí, tu hablar va a cambiar. Sí va a suceder lo que dice de Hechos 2, que hablaban con otras lenguas. Ya no esa lengua a veces venenosa, aguda, sino una lengua con amor, con la honra de Dios y todo eso, ¿verdad? Eso es mi parecer y mi postura al respecto. Otra pregunta que veo en el chat, el llamado triple de Pablo hacia judíos, paganos y reyes, ¿aplica a nosotros? ¿Nos toca lo mismo? No estoy tan seguro de eso. Fue un llamado personal preciso de Cristo por profecía de Ananías a Pablo. Y no todos tenían este llamado exacto.
Pablo sí tenía una vocación especial, específica, hacia la gente en autoridad, en posiciones poderosas. No creo que todos nosotros tengamos lo mismo. Sí, podríamos, ojalá que haya personas que también en lo político, en este tipo de posiciones, testifica, están sirviendo, hacen su deber cristiano, pero no todos nos toca lo mismo. De la misma forma, eh, tu primer llamado siempre te conecta con tus compatriotas, con la gente alrededor suyo, en tu Jerusalén, por decir, pero siempre también habrán personas, y ojalá un poco más, que tienen un llamado transcultural, que salir, llegar a otros idiomas, otros pueblos, gente no casada. Entonces, yo creo, todos seremos testigos, todos vamos a recibir poder de lo alto y el Espíritu Santo en persona, pero cada uno tendrá un testimonio y será testigo en su forma y en su sitio donde Dios te dirige y te habla. Otra pregunta, hermanos. A ver, parece el hermano Lorenzo. Adelante, hermano Lorenzo. Su micrófono. Hermano Lorenzo, ¿cuál es su pregunta? ¿O es una manito vieja, por decirlo así? No, no, ya, buenos días, pastor. Ya me pregunta es que se llama todos los hechos de los apóstoles, ¿no? Nos narran y nos dice, la pregunta es así. ¿Qué enseñanza quiere transmitir el autor del libro de los hechos de los apóstoles a través de este relato? Yo creo que Lucas quiere enseñarnos que Cristo está vivo, que Cristo dirige su obra hasta el final de los tiempos, que también el Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros para que podamos llevar testimonio fiel y continuo del Cristo resucitado y crucificado, y que también, aún que haya otras potestades, enemigos humanos y espirituales, la obra de Dios va a seguir hasta el final, sin impedimento. Y ojalá de parte de nosotros, sin temor alguno, con franqueza. Bien, hermanos. Hermano Ramiro, creo que será la última pregunta hoy por hoy. ¿Cómo está? Bien, mi hermano. Muchas gracias por la enseñanza. Siempre me he preguntado, no sé si me puede ayudar. No se habla de Pablo, digamos, respecto a su familia, ¿no? Sí, porque él viaja tanto, no se dice si tenía esposa, hijos, etcétera, etcétera, no se habla nada. ¿Cómo uno puede tomar o es necesario que uno realmente sea libre, sin compromiso, sin familia, para realizar una obra tremenda como ha hecho el apóstol? ¿Tiene alguna respuesta, por favor? Gracias. Ya, gracias, hermano. Sí, hay bromas, ¿verdad?, sobre la espina en la carne, sabemos, pero el estudioso Tom Wright, ese del verdadero pensamiento del apóstol Pablo, él como conjetura piensa, de repente es que Pablo tenía una relación, pero por su conversión a Cristo, la doña le dejaba. Podría ser, no sabemos. Al leer 1 Corintios 7, parece que Pablo implica entre líneas que él mismo sí tenía el carisma de andar soltero, y que eso le daba cierta libertad y ventajas
parece que dice eso, o que implica eso, o que era soltero o que ya era viudo, una de las dos. Pero al final Pablo mismo no da mucha importancia a eso y cada uno en su estado, dice Pablo, ¿verdad? En el estado que estás, siga así y con entrega y amor y gratitud sirva al Señor Jesucristo. Eso lo dice. Pero eso de la espina lo dejamos. Es un broma, no más, ¿verdad? Bien, hermanos, ha sido un gran gusto. Es un libro fascinante. Es un libro que también narra del ánimo que los apóstoles en la cárcel, en la tempestad, con injusticias recibieron vez tras vez, y espero que también hayan recibido ánimo para seguir con el llamado que el Señor le ha puesto. Y no solo ánimo, sino también la seguridad de que para Dios no hay nada imposible y que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y seremos testigos. Esa promesa es válida. Es la fuente, el inicio y el fin de este libro. ¿Qué tal, hermanos, si vamos a cerrar con una oración y así les dejo para la siguiente sesión? Ha sido un gran gusto. Amado Señor Jesucristo, tú eres el Salvador y Señor vivo para siempre. Te agradecemos, Señor, que tu promesa es la fuente para todo este libro, pero también para nuestra vida. Rogamos que tú nos des ánimo y también precisión en el llamado que tú nos pones. Rogamos, Señor, que podamos vivir en dependencia con ese corazón lleno de gratitud por tu obra salvadora, por tu cruz, por tu pasión en cada sentido de la palabra. Rogamos, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, por la gente que tenemos en nuestro corazón, por nuestros países, por los gobernantes. Rogamos, Señor, que también en estos ámbitos y áreas haya testimonio del Cristo, Señor y Salvador, el Señor soberano, todopoderoso, que es al final el juez de todos y todas. Rogamos, Señor, que tu Espíritu nos consuele, nos dirija, nos llene en todo momento, para que tú recibas la gloria y el Evangelio alcance y libere los corazones de tantos que todavía te necesitan y no te conocen. Rogamos, Señor, que tú nos escuches, nuestras acciones de gracias, nuestra adoración en Cristo Jesús, el crucificado, resucitado. En su nombre. Amén.